de lo corporal, del bienestar, etcétera, etcétera, venimos viendo cómo en sinergia con técnicas manuales, electroestética, cosmetológicas y cuestiones más básicas podemos hacer algo previo antes de hablar de realizar procedimientos placeos, porque resulta que básicamente la medicina estética, si bien trae un beneficio, hablemos de la estética, no muchos son los acertados y estamos viendo cómo día a día queremos lograr que los resultados sean más naturales. Nosotros desarrollamos una técnica que se llama R5, que más adelante pues con Alexandra programaremos una capacitación para Quito y para Guayaquil, en la cual vamos a sumergirnos en un concepto sí o sí necesario. Quien hace estética no puede hacer medicina estética, eso tengámoslo claro. La medicina, hablemoslo como tal, el título no te hace idóneo, pero me le quito el sombrero a la experiencia, me le quito el sombrero al esfuerzo, me le quito el sombrero al tiempo invertido en educarse para poder entender ciertas cosas. Nosotros sabemos bien que los médicos generales no tienen conceptos de estética, incluso el dermatólogo, más allá de una patología no va, pero ahorita hay especialidades. Estas especialidades que poco a poco han ido abarcando otros profesionales. Veíamos médicos generales especializándose en medicina estética. Muy pocos países tienen esa especialidad y para muchos a veces es muy difícil homologar el hacer la especialidad en un país y luego venir a homologarla dentro del país y prefieren trabajar sobre ciertos esquemas. Vemos cómo otros profesionales del área de la salud se han venido acercando y es aprobado a nivel mundial el trabajo del odontólogo en la armonización facial, debido a que ven 5 años de anatomía de cabeza y cuello, hacen una especialidad en estética que tiene que específicamente enfocar el nombre armonización orofacial, porque ellos hacen una rehabilitación oral y de acuerdo a esa sinergia que tiene el sistema estomatognático, lograr que las estructuras faciales vayan en congruencia, no solamente por lo estético, sino por lo funcional. Seguidos con los médicos dermatólogos con énfasis en estética, hasta el momento son los únicos profesionales que tienen la viabilidad de trabajar este tipo de técnicas. Pero resulta que vamos en un mundo que tiene oferta y demanda. Entonces, hay pocos profesionales, mucha gente queriendo hacerse ese tipo de procedimientos. Hay pocos profesionales, por ende, debido a su experiencia, debido a todo lo que han tenido que invertir para poder trabajar, pues estamos viendo que tienen unos costos de sus honorarios bastante significativos, los cuales el paciente no le da el valor que les debe dar. Por ende, empieza a buscar otro tipo de servicios más económicos. Esto es muy de la guerra de centavo, que no debería ser así, que hasta último momento nosotros deberíamos darle valor a otros factores. Cuando hablamos del hacer de la estética, nosotros tenemos un límite y yo soy esteticista, tengo muchas especialidades dentro de la rama de la estética, pero decidí entrar en una pausa hace 3 años porque definitivamente tengo que cumplir con los parámetros legales en los cuales me rijo
y decidí entrar a estudiar odontología, ¿no? Sé que no todo el mundo puede ingresar a realizar una carrera profesional, pero frente a todo lo que hicimos acá en Colombia para buscar profesionalizar esta, este bello oficio, llegar al punto en el que nos permitieran profesionalizarnos y encontrarlos con que la necesidad inmediata de todas era, más que educarse, era que les permitieran inyectar. Pienso que el hecho de que la ley lo hubiera negado tiene mucho que ver. Mucho que ver porque las instituciones educativas no están siendo congruentes con la educación. Las casas comerciales, hago ciertas excepciones porque básicamente trabajo con empresas, en este caso Estética Viva, tiene claro el concepto educativo, no es más allá y solo vender, sino también educar. Pero también esa área comercial que está generando este tipo de talleres que nos llevan a hacer ciertas cosas, pero quieren aprenderlo en una tarde, en 2 horas, quieren aprenderlo en días, cuando esto requiere básicamente años para poder entender. Si nosotros analizamos la estética, orgullosamente digo que somos de las actividades que más se educa en el mercado. Estamos hablando de educación continuada constante, pero nadie verifica esa educación continuada. Así que yo las invito a recapacitar un poco frente a qué es lo que realmente vamos a hacer, cómo nosotros vamos a trabajar, entendamos qué es lo que queremos hacer. Yo les decía a ustedes, ciencia detrás de la belleza. Vuelvo y les repito mi eslogan, pasión por la ciencia detrás de la belleza. Es dejar de pensar que nosotros estamos en un punto en el que somos hadas madrinas. O sea, sencillamente dije, sí, bueno, aquí me hicieron una recomendación y tienen toda la razón, porque no trabajo en Ecuador solamente con Estética Viva y Alexandra Tandazo, sino que también trabajamos con una gran escuela, que es el Instituto Internacional, que está a cargo de la señora Ivonne Urresta, maravillosa profesional, hablando básicamente de educación, todo lo que infiere en el hacer de la estética. Ivonne, un abrazo gigante, mi amor. Nosotros vamos a hablar, vamos a hacer como un resumen pequeñito de lo que puede ser TR5 para ustedes y cómo poco a poco vamos concretando el tema con aquello que les llamó tanto la atención y hablar de mitos y realidades de los hilos líquidos, ¿sí? Pienso que el área comercial es súper buena para buscar nombres a ciertas charlas, pero pienso que ser realistas es mucho más importante en este momento porque no estoy en una condición de vender, estoy en una condición de educar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la técnica R5, vemos que es un nuevo abordaje para el tratamiento del envejecimiento facial que remodela y mejora la expresión facial mediante la modificación y reposición de los tejidos blandos de la cara. Esto traduce a algo que conocemos hoy en día como rejuvenecimiento facial inteligente. Nosotros debemos reconocer que en el envejecimiento facial intervienen todas las estructuras anatómicas, ¿sí? Todas, absolutamente todas. O sea, no envejecemos solamente en la piel, podemos perder, no sé, turgencias de estructuras ligamentosas pertenecientes al sistema aponeurótico muscular superficial y esa carga de sistema de poleas que llevan a un efecto vector. Vemos que los músculos también se ven afectados, el sistema circulatorio se ve afectado, la estructura ósea se ve afectada. En el curso nosotros hablamos acerca de lo que es relajar, rehabilitar, reestructurar, reposicionar y por último revoluminizar, de los cuales estos
4 los hace la estética y esto lo hace el médico estético. ¿Cómo nosotros podemos llegar a estos 4 puntos? Y ya luego la velita del pastel, la cereza del pastel, nos la dan los médicos estéticos. Ya las personas que hacen este tipo de procedimientos y definitivamente digan, bueno, yo no debo hacerlo, pero puedo hacerlo porque sé, ya está dentro de su responsabilidad. Porque siendo yo esteticista, puedo decirles que educo en técnicas de armonización facial a profesionales del área de la salud. Pues les repito, tuve que hacer una pausa por aquello de que ya entro a reconsiderar qué es el ejemplo, ¿sí? Tengo que dar ejemplo, tengo que decirle a mis colegas, es posible, si yo quiero hacerlo, es posible hacerlo. Yo tengo 5 hijos, tengo mi pareja, tengo mi empresa, doy clases, doy conferencias, tengo que viajar, tengo que estar en la universidad. Los recursos económicos posiblemente se hacen un poquito más cortos cuando entras a una universidad, sobre todo a una carrera tan costosa como es la odontología, pero he venido aprendiendo en estos 3 años que es necesario, era necesario hacerlo. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque vamos a decir es un tema de un curso, pero quiero que conozcan qué es realmente hablar de la tonificación y porque un producto como Smart Lifting, ¿sí? Estimula a los tejidos para lograr esa tonificación. Para eso me tocaba hacer un resumen básico de lo que es la estructura ósea muscular, sistema poneurótico muscular y paquetes grasos, todas estas cositas, ¿no? Para llegar a la conclusión en cierto plano anatómico sobre la técnica de hilos líquidos, que fue lo que les llamó la atención, en el cual nosotros podemos desarrollar lo que consideramos la tonificación y el rejuvenecimiento a nivel facial. Tenemos muchos planos anatómicos, nosotros vemos desde lo más profundo la estructura ósea, lo recubre una capa que es el periósteo, de ahí viene un paquete paquete graso profundo, le siguen los músculos faciales, tanto profundos como superficiales, vamos a encontrar un sistema de ligamentos verdaderos y falsos, el sistema poneurótico muscular superficial, dentro de ese sistema poneurótico vamos a encontrar la grasa superficial, básicamente lo que correspondería a la hipodermis de la piel, ¿sí? Y lo más superficial que encontraríamos es el sistema tegumentario, de los cuales en rejuvenecimiento tenemos en cuenta las líneas de tensión dérmica. Cuando, por favor, amores, los micrófonos. Entonces, bueno, entonces vemos que la estructura ósea es la inicial y todavía no alcanzo a entender cómo hoy en día generamos procesos de rejuvenecimiento facial sin tener en cuenta lo más básico que es esta estructura. La base de todos los tejidos blandos que vamos a tener a nivel facial. Nosotros debemos analizar ese trasfondo tan importante que tiene un grado de importancia tal como los demás tejidos. Como los demás tejidos. Entonces, si nosotros vemos la estructura ósea facial, el viscerocráneo, a diferencia de las otras estructuras anatómicas en el cuerpo, el hueso en el cuerpo es cilíndrico y todos los tejidos blandos se van a adaptar a ese cilindro. A nivel facial, nuestra cara tiene muchas formas, tiene topografía, tuberosidad del frontal, regiones glabelares, márgenes orbitales,
fosa, hablando de espina nasal, hablando de arco cigomático, hablando de mandíbula, ángulo mandibular, una cantidad de estructuras que se tienen en cuenta al momento de hablar de armonización facial y cómo podemos lograr que esta estructura facial pueda tener unos resultados adaptados a la morfología del paciente, no cambiando la morfología del paciente. Y con tristeza encuentro, por ejemplo, que casas comerciales venden un producto como el ácido poliláctico para colocarlo a nivel muscular, ¿sí? Como vemos personas que manejan hidroxiapatita cálcica, que sabemos que tiene una tendencia polímera a cristalizarse y a tener un endurecimiento en los tejidos, que la ventaja que tiene es que es reabsorbible, pero los tejidos cicatrizales que forma en el momento de encontrarse ese cuerpo extraño van a deteriorar totalmente estas estructuras. Estos son implantes que a mi concepto deberían ir a nivel periostal. Entonces, nosotros vamos a encontrar en bioplastía ciertas técnicas de rellenos que van a ir periostales, subcutáneas o intramusculares, todo dependiendo del peso molecular, todo dependiendo de qué tipo de regeneración o reparación estimulan, dependiendo de muchos factores. Vuelvo y les repito, no puedo pues extenderme como en este tema, no alcanzo a extenderme mucho. Pero cuando nosotros hablamos de lo importante de tener en cuenta esta estructura ósea, es más cómo empezar un tratamiento de armonización facial. Entender qué está pasando con los tejidos que están por encima de esta estructura ósea y que al no ser cilíndrica, al no ser plana y tener una anatomía única, una topografía única, un relieve, una geografía única, pues cada paciente es único. Entonces esto se debe estructurar. Nosotros envejecemos de una manera particular a nivel óseo y todos los tejidos conectivos que encontremos a nivel de, hablando de tejidos blandos que encontremos sobre la estructura ósea, ellos van a tener una carga biomecánica que van a depender también de la gravedad, de la resistencia de esos tejidos, cómo las hormonas tienden a cambiar tanto tejidos blandos como tejidos esqueléticos, ¿sí? Cómo esta biomecánica que se aplica con un soporte inicial que es óseo, sigue por un ligamento, soporta ciertas estructuras y va a generar, por favor, los micrófonos. Alexa, tú me haces un favor. Alexa. ¿Quién está del equipo de trabajo de Alexandra acá conmigo? A mí no es. Hola. Está Eva, ya estoy. ¿Qué me preguntaba? ¿Cómo estás? Mi amor, lo que pasa es que necesito que alguien me ayude a estar pendiente de los micrófonos. Sí, ¿Listo? ya aquí ya está, ya llegamos con Nabila y ella va a estar pendiente de los micrófonos. Y por si no, favor. va a sacar. Porque es que de verdad no sé qué me está pasando ahora último, que pierdo el hilo súper fácil y ha sido supremamente incómodo para mí. Ya, no se preocupe, Sandra. Ya, ok. Listo. Entonces, esta biomecánica, esta parte funcional que tienen estos que van generando ciertos cambios necesarios de entender. Ya. Bueno, viendo por encima de la estructura muscular y lo que nosotros queremos empezar a analizar, perdón, de la estructura ósea, vamos a encontrar la estructura muscular y ellos van a tener
una movilidad. Son ellos los que se mueven y si los músculos se mueven, el resto de tejidos que están por encima van a tener un movimiento. Esos movimientos naturales generan unas líneas dinámicas y van a, según la cantidad de peso que tengan a nivel de tejido adiposo, y según el tipo de alimentación que el paciente tenga y según el tipo de hábitos que el paciente tenga, pues va a tener una respuesta. En esta biomecánica nosotros en estética buscamos la rehabilitación, buscamos que estos músculos por medio de técnicas manuales, por medio de técnicas electroestéticas, sea posible